Bueno, lo dicho, nos vuelve a acompañar hoy el profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De hecho, está radicado en ese país hace casi 20 años, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte de los Estados Unidos. Él es uruguayo y ya ha estado, por suerte, muchas veces ayudándonos a poner la mañana en camino. Juan Pablo Luna, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, buen día. Tenemos un montonazo de asuntos que hablar. La región, están pasando muchas cosas muy intensas en la región. Siento además que cuando digo intensas, hasta frívolo soy en el adjetivo, ¿no? Porque podría ser otro. Pero a mí me gustaría que trataras de darnos explicaciones desde la mirada de la investigación académica que vos desarrollás para procurar entender lo que está ocurriendo en Chile. De hecho, lo que está ocurriendo en Chile hoy, que no es necesariamente exactamente lo mismo a cuando el punto más alto de los estallidos. Pero en todo caso los oyentes saben, porque apenas ocurrieron estos y tomaron una dimensión de mayor gravedad, nos comunicamos contigo vía teléfono y tú saliste y hiciste los primeros comentarios, que además no eran para nada muy distintos a los que habías hecho días antes. Se lo cuento a todo el mundo. Juan Pablo hizo hincapié en asuntos que estaban pasando en Chile y que el oyente que escuchó La Mañana en Camino, esa columna tuya, seguramente a ese oyente lo tomó con menor sorpresa todo lo que estaba pasando al otro lado de la cordillera. Bueno, Juan Pablo, es todo tuya. Mira, yo más allá de esto es como un terremoto, ¿no? O sea, los que vivimos en países sísmicos aprendemos a convivir con los terremotos y uno sabe que los sismólogos hablan de que hay fallas estructurales, que hay, digamos, acumulación de tensión, pero nunca se sabe cuándo se va a producir el estallido o el terremoto. Y esto es más o menos lo mismo, digamos. Las tensiones estructurales en la sociedad chilena estaban desde hace mucho tiempo, las conversamos ese día, pero por otro lado hay que reconocer que esto que pasó y que esto que está pasando hoy en Chile, de alguna manera era imposible de anticiparlo en términos de qué es lo que ha pasado y cómo ha ido pasando en estos días. Y en ese sentido, algo que no se podía anticipar, por ejemplo, es, y yo creo que más allá de entender las causas estructurales, que son fundamentales, hay que hacer pie en eso también, es lo mal manejado que ha sido el conflicto por parte del gobierno, en primer lugar, que es el que tiene la principal responsabilidad de manejar el conflicto, y buena parte del sistema político, yo diría todo el sistema político. ¿Sí? Y esto tiene que ver con una razón estructural, que es que el sistema político perdió durante estos 30 años lazos orgánicos con la sociedad civil. La sociedad civil ve al sistema político como causa de la desigualdad, como causa de la corrupción, ¿sí? Y a todo el sistema político, no solo al gobierno de Piñera. Y luego, o por esa razón, digamos, yo creo que la clase política, yo he estado reunido en reuniones bien cercanas con gente que está en los distintos campos. Mi sensación es que la élite política chilena todavía no entiende bien qué es lo que está pasando. Lo han entendido mucho más rápido los empresarios, ¿sí? Que básicamente hicieron un mea culpa a través del líder de la Corporación para la Producción y el Comercio, por ejemplo, que dijo... ¿Qué sería acá? ¿Como una especie de Cámara de Industria y Comercio? Es como una Cámara de Industria y Comercio, pero en Chile es muy, muy potente, porque maneja, digamos, un sector de la economía muy importante. Y ese se llama Alfonso Suéter, líder de esa corporación, dijo... hacemos un mea culpa, nos tienen que meter la mano en el bolsillo hasta que duela, ¿sí? Ese tipo de signos y ese tipo de señalamientos, digamos, que después hay que traducirlos en redistribución concreta, el gobierno de Piñera no los dio. Y lo único que hizo hasta anoche es poner el foco en una estrategia básicamente represiva, violando derechos humanos, digamos, que se han ido documentando de forma sistemática. Hay hoy el 70% de los ojos perdidos, digamos, de la vista perdida en manifestaciones en los últimos 30 años. Literalmente, estamos hablando de... Sí. Sucedió en Chile en estos 20 días, ¿no? O sea, si uno salió ayer la información en todo el mundo con este tipo de represión con balines de goma,
el 70% de las vistas que se han perdido en los últimos 30 años ocurrió en Chile en los últimos 20 días. Entonces hay una represión desmadrada. A nivel, pero estamos hablando comparando Chile con Chile, digamos. Chile con el mundo. ¿Sí? Entonces hay un nivel de represión completamente desmadrado. Que no va, y esta es la discusión con el gobierno, solamente sobre los violentos, digamos, o los saqueos, incendios, etcétera, sino que muy rápidamente, cuando se genera una protesta, Carabineros llega y empieza a reprimir, ¿no? Y eso ha, digamos, catalizado las protestas. O sea, llega un momento en el cual la capacidad represiva se desborda. Hoy Piñera está en torno al 9% de popularidad, ¿sí? El 80%... Lo que significa que ni quienes le votaron o le apoyaron... Esto se fue completamente, digamos, de la lógica electoral. Es parte de lo que el gobierno no entiende. El gobierno sigue argumentando que tiene una mayoría electoral legítima, digamos, y le quedan 2 años de gobierno, pero no entiende que su gobierno en términos de programa y en términos de legitimidad está básicamente terminado. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿cómo logro conducir estos 2 años? Y lo único que ha hecho hasta el momento, digamos, hasta ayer, yo diría, o hasta esta última semana, donde hay algunos giros interesantes, es poner énfasis en una fase represiva. Pero aún así, porque el punto más alto de la represión, desde acá por lo menos, bueno, o a mí al menos, me había quedado la idea de que ya había pasado, incluso por esa segunda importante salida de Piñera. Bueno, la primera fue aquella absurda, estamos en guerra, sí. Bueno, la de siempre, ¿no? Cada vez que la historia de América Latina en particular es eso. La gente sale a la calle y son infiltrados, que además siempre los infiltrados son cubanos. Bueno, los venezolanos se han metido en los últimos 20 años, ¿no? Son cubanos, siempre son infiltrados. Sí. Y la otra cosa es guerra. Sí, por lo tanto es lógico que yo al enemigo le trate de matarle, ¿no? Porque es la guerra. Después de esa salida, infeliz por donde se le mire, por lo menos desde mi perspectiva, hay otra en la que incluso con ojos de ciudadano uruguayo, ya ni siquiera comunicador, fue como, uy, ¿a cuántos hemos dejado afuera durante tanto tiempo? ¿Cómo nos hemos equivocado? Sí. Y hasta pidió disculpas, y hasta citó a Benedetti, ¿no? Sí, mal citado, pero sí. No. El gobierno ha intentado, pero no le ha funcionado. Y las manifestaciones siguen siendo, las manifestaciones de los viernes, por ejemplo, siguen siendo muy, muy, muy masivas. Pero son reprimidas de igual, porque una cosa es, llegan los milicos, digamos, al lenguaje, llegan los milicos, bueno, nos dispersamos porque llegaron los milicos. Otra cosa es que llegan los milicos y corren porque te dejan ciego, literalmente, por lo que acabas de decir. Yo diría que, y esto nosotros lo vemos muy cercanamente con nuestros estudiantes en la universidad, la represión sigue y sigue muy dura. La última semana nuestros estudiantes estaban dentro del campus y Carabineros disparó desde fuera del campus hacia dentro del campus. ¿Sí? O sea, el predio de la universidad. Sí, y lo mismo pasó a principios de la semana pasada en un colegio de niñas, solo niñas, ¿sí? Donde hirieron dentro del colegio. Que sería como una escuela o un liceo aquí, de aquí estamos en un liceo. Sí. Dentro del colegio hirieron a 2 niñas de 15 y 16 años, ¿sí? Hay reportes, digamos, de detenciones, de gente que es rápidamente liberada después, pero yo no tengo la sensación de que el gobierno haya dejado de reprimir. Y ahí hay un punto esencial, que es el siguiente. Hay 2 puntos. Por un lado, hay que distinguir entre las Fuerzas Armadas y Carabineros. Piñera al principio sacó a las Fuerzas Armadas, estaba realmente desbordado. Bueno, la hipótesis de guerra se lo permitía, ¿no? Saqueos, ¿sí? Pero incluso si vos mirás, digamos, el accionar de las Fuerzas Armadas versus Carabineros, que es la policía, ¿sí? Las Fuerzas Armadas en general fueron bastante más cuidadosas. Y después retiró a las Fuerzas Armadas
dejó solo, digamos, a Carabineros, y Carabineros es una policía que, dada las reglas constitucionales, tiene autonomía respecto al poder civil. Ajá. ¿Sí? Porque el ministro del Interior no le dice hasta aquí. El ministro del Interior, pum. por ejemplo, en Chile no puede determinar dónde están las dotaciones de Carabineros. O sea, eso lo define Carabineros. ¿Sí? Entonces, con esos niveles de autonomía, ¿sí? Y una policía que obviamente está cansada, desgastada, superada muchas veces por el movimiento, ¿sí? Hubo a fines de la semana pasada una serie de incidentes donde digamos, facciones violentas del movimiento hicieron linchamientos de policías, ¿sí? Dejaron a una carabinera, le tiraron una bomba molotov, la dejaron muy mal herida. A un par de carabineros que iban en moto los agarraron y ¿no? Entonces se ha dado una escalada. Claro, escalada que además alimenta los respectivos relatos, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que la clave acá es entender que un problema que empezó siendo un problema país, ¿sí? Y que no era necesariamente de este gobierno, ¿sí? Y que de alguna manera le daba al gobierno la posibilidad de... La chance. Digamos, decir, bueno, soy el artífice de un nuevo Chile, ¿sí? Terminó convirtiendo en estos 20 días ese problema, que era un problema de modelo de desarrollo, de país, etcétera, en un problema de este gobierno y de Piñera en particular. Tal ha sido, digamos, el manejo de la crisis por parte del gobierno. Y por parte de la oposición, y esto hay que decirlo también, salvo algunos grupos pequeños, ¿sí? Que están tratando de articular y de aislar de alguna manera los dos extremos que se están configurando, ¿sí? Uno ve mucha irracionalidad, uno ve mucho cálculo de corto plazo, ¿sí? Que no parece, digamos, acumular hacia una solución más razonable. En este contexto, los alcaldes, que son 340 municipalidades más o menos, propusieron hacer un plebiscito no vinculante para discutir la posibilidad de hacer una constituyente, y a eso, o ante esa presión, el gobierno ayer salió a decir que va a abrir un proceso constituyente. Y a ver, porque son muchas cosas arriba de la mesa y todas lucen como muy importantes. Y ya que hablas de esto, la constitución en Chile es hija directa del pinochetismo, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, es la constitución que se la conoce como la constitución del 80, es la constitución que hace Pinochet. Hay algo que es súper interesante en la historia chilena, yo no lo tenía, digamos, asimilado. Las tres constituciones anteriores, o sea, las tres constituciones grandes de Chile, digamos, fueron hechas durante regímenes militares, autoritarios, ¿sí? Esta es la primera vez que podés tener, digamos, una constitución democrática, ¿sí? También es cierto que esa constitución del 80 fue reformada en aspectos significativos en 2005 y antes mediante reformas previas. Pero lo que está en disputa acá en la constitución son cosas como la autonomía de Carabineros, por ejemplo, ¿sí? Y la autonomía de las policías. Y son leyes orgánicas constitucionales para las cuales necesitas supramayorías en el Congreso para poder cambiarlas, que lo que te hacen es definir el modelo económico como un modelo subsidiario, digamos. A ver, entonces, ¿por qué? Bueno, obviamente que las constituciones marcan buena parte del partido que se desempeña en la cancha, entre otras cosas por la Constitución dice en qué cancha se juegan las cosas, ¿no? Aún así, esto que ha ocurrido y que está ocurriendo, ¿por qué uno tiene que encontrarle trazabilidad en asuntos vinculados a la Constitución? Desde acá no se visualiza con claridad. Mirá. Porque aunque luzca, ¿cómo van a tener tanta autonomía esta gente? Y uno puede ver la guiñada cómplice de los años de dictadura, y aunque sean capaces de protagonizar esta represión violatoria de derechos humanos desde cualquier mirada, no quiero ser compasivo con eso. Aún así resulta, pero vos decís que si me arreglas eso ya el problema en Chile se mejora. No, yo creo que no, y de hecho yo creo que lo que pasó en estos días es que el foco se ha puesto en la Constitución, ¿sí? Y la Constitución es el símbolo del cambio. Sí. Está todo este proceso de los cabildos constituyentes, la gente se reúne y discute, ¿sí? Pero
hemos dejado de lado, en parte, una componente fundamental que es: necesitas un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social tiene que ver con a quién le cobras impuestos, cuántos impuestos cobras, ¿sí? Y dónde redistribuís esos dineros. Claro, ¿qué haces con el dinero que te entra? Hay un acuerdo fiscal interesante de reforma impositiva que logró el nuevo ministro de Hacienda la semana pasada, que va en la dirección correcta, ¿sí? O sea, tratar de cobrar impuestos al 1% más rico y tratar de después ver, bueno, cómo se redistribuyen esos impuestos. Porque podemos decir que ese modelo económico, ¿no? A ver, en Uruguay, fundamentalmente el centro derecha, pero parte de la izquierda también, ha citado una y otra vez a Chile como ejemplo, te diría casi permanente, ¿no? Permanente. Creo que en esta elección, yo no sé si no es la primera vez que los candidatos no fueron a Chile, porque siempre hay alguno que va y, ¿no? Y pipipi. Y en el Uruguay en particular el caso Talvik, bueno, que por obvias razones ahora lo ha abandonado un poco, la reivindicación al modelo chileno. Y cosas que se decían de Chile, yo tengo la convicción que no eran inventadas acerca de crecimiento económico, número de personas que habían salido de la pobreza, etcétera, etcétera, que miraban con la distancia alargada por la cordillera, ¿no? Esa idea de que, bueno, ahí está bien, a los ricos les está yendo bárbaro, pero a una y que le va mal, le va bien, ¿no? Es decir, ¿qué de ese relato está fallando ahora? Que ahora abrimos como una tapa y nos encontramos con algo que, excepto, yo siempre les digo, excepto vos y tu colega con el que escribieron, hay un colega que también es uruguayo, creo, ¿no? Fernando Rosenblatt. Rosenblatt, ¿verdad? Que ya lo habían dicho hace rato. No, parece hay que otra gente. No, bueno, estoy jugando, no, digo, desde mi perspectiva, que los había escuchado a ustedes y por sugerencia de otros amigos, como que alguien destapó una olla y todo lo que había dentro, entonces lo que se había dicho no era cierto, era cierto relativo. Me lo decís luego de la pausa. Dale. Para tratar de entender un poco eso, ¿no? Muy bien. Entre otros asuntos. Y después una pregunta que a mí admito que más que como comunicador me afecta y es: tú habías hablado del problema que tiene el sistema político, que se ha vuelto una élite muy, muy distanciada de la gente. Paradoja más grande no se me ocurre ninguna, ¿no? Los políticos distanciados de los que representan, ¿no? Uh-huh. En fin. Hablaste incluso que ante esta crisis el gobierno la manejó mal, pero hablaste que lo manejó mal el sistema político en general. Sí, en general, incluso, sí. Entonces sí tenemos un sistema político que forma parte de una élite, con pocos vasos comunicantes con el resto de la sociedad, con la sociedad más débil, porque en realidad los vínculos con la sociedad vinculada al poder económico son muy estables, muy firmes y constantes, ¿no? Tú nos lo has dicho. Pero además, ante una crisis, el sistema político lo maneja mal. Cualquiera diría que 2 más 2 es 4. Aumentaría primero la desconfianza en el sistema político, y eso, una cosa trae a la otra, la mirada un poco más condescendiente de la tentación autoritaria, yo le llamo. Justo en Chile, donde ocurrió hace relativamente poco y donde una buena parte de la sociedad se declara además admiradora de aquel momento histórico. ¿No estaremos con el riesgo de tirar el agua sucia de la bañera con el bebé adentro? También luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7. Estamos con Juan Pablo Luna. Estamos conversando acá con Juan Pablo Luna, el doctor en ciencia política uruguayo. Hace casi 20 años que vivís en Chile, ¿no es cierto? Casi, sí. Bien, tus niños son chilenos. Así es. ¿Verdad? Más tu esposa no. Mi esposo es uruguayo. Ahí está. Bien, Juan Pablo, varias preguntas, un par de ellas que ya te dejé formuladas, que tiene que ver con que, bueno, si el relato que se había construido a lo largo de tanto tiempo acerca de la eficiencia del sistema económico chileno, que además provocaba que fuera una sociedad con mejores... Bueno, los muy críticos de la educación en Uruguay, justamente, ponen ejemplo a Chile. Entonces uno ve acá que son los estudiantes los que se movilizan y dicen, pero ¿cómo alguien no me está diciendo todo? Eso por un lado, pero a su vez, el número de personas que habían salido de la pobreza, está bien, también uno luce la idea, uno también advierte que allá el rico cada vez es más rico. Pero pongamos que nos podríamos hacer los chanchos rengos en la medida que esa riqueza que se acumula no necesariamente causa
incluso indignidad en la vida de sus compatriotas. Que eso parecía que pasaba. Y de pronto alguien sacó la tapa ¡pah! Y explotó y llamó la atención a muchos. Eso por un lado. Y lo otro, el riesgo de esa disconformidad sistémica, democrática, no puede alentar las tentaciones autoritarias, ¿no? Bien, mira, la primera pregunta, hay una discusión larga en Chile que se da en los 90, por ejemplo, dentro de la Concertación, de la centroizquierda, ¿sí? Que en ese momento se llamó la disputa entre los autoflagelantes y los autocomplacientes, ¿sí? Y que en términos bien simples es esto que vos decís en indicadores económicos es: estamos creciendo, estamos bajando la pobreza, pero no baja la desigualdad. Y hay gente que dice dentro de la Concertación, bueno, tenemos que atender la desigualdad, acá hay un problema estructural. Y hay otros que dicen, y entre ellos el presidente Lagos tiene una frase famosa, ¿sí? Diciendo, lo que importa es el crecimiento económico, todo lo demás es baile, ¿sí? Todo lo demás es cuento. Claro. Donde lo que se afirma es... Lagos, socialista, ¿verdad? Sí, en la medida que crezcamos económicamente y que la gente va saliendo de la pobreza, la desigualdad es menos relevante. Pero esa no es la típica mirada liberal acerca de justamente esa es la mirada liberal, economía. y es una mirada muy estimulada por un sector muy, muy influyente de los economistas chilenos y los economistas internacionales. Yo creo que acá hay una crisis de la economía también en términos de sus relatos hegemónicos, respecto a qué es lo que realmente importa y cuáles son las métricas del desarrollo, ¿no? De última estamos hablando de eso. Y es tan así que a mí algo que me llamó la atención en estos últimos días es que yo te contaba, los empresarios han reaccionado diciendo, métanme la mano en el bolsillo. Hay varios empresarios, más de 1000 empresas, decidieron subir en un 50, más o menos por un 50% más de lo que el gobierno dijo, voy a subir el salario mínimo a 350.000 pesos, ¿sí? Danos una idea, perdón. Esos son $500 aprox. Ajá, sí, 5 por 4, 18.000 pesos nuestros, más o menos. Más o menos. Y hay un grupo de empresarios que llegan algo así como 1000 empresarios que ya dijeron, bueno, nosotros vamos a subir a 500.000, ¿sí? Entonces los empresarios están más conscientes que la élite. El gobierno dijo... El gobierno dijo 350 y voy a pasar un proyecto de ley para que sea 350. Y los tipos dijeron no. Y los tipos dijeron no, tienen que ser 500. Sin que venga un sindicato a decirles, claro, no. Y eso no tiene que ver con la generosidad del empresario, tiene que ver con que se dieron cuenta por primera vez que en un contexto de caos social como el que estamos viviendo, las empresas dejan de crecer y el crecimiento se fue, ¿no? Entonces yo creo que la clave de el problema de la economía liberal para entender esto está en Karl Polanyi, digamos. Él es un historiador económico muy viejo, que lo que afirma, digamos, mirando la revolución, la crisis económica de 1870, él básicamente llega a la conclusión de que los mercados están empotrados institucionalmente, ¿sí? El mercado, esta idea de que el mercado funciona sin articulación política y social, claro, es una utopía. Y lo que está pasando en Chile es eso, los empresarios y la clase económica, por primera vez desde el modelo, digamos desde los 80, se dan cuenta y viven y están sufriendo las consecuencias de que si no redistribuís, si no generás legitimidad social para el modelo económico es muy frágil. Y en 3 semanas se te cayó. La semana pasada se recaudó el 25% del IVA, ¿sí? De la recaudación tradicional en Chile, ¿sí? Eso significa... No una caída del 25%, no, sino el 25% el 25 de 100. Exacto, en una semana, ¿sí? Entonces... ¿Y eso porque la gente que dejó de...? Porque es una... está todo cerrado... hay saqueos, hay desinversión, obviamente, hay mucha fuga de capitales, se supone, ¿sí? Claro. Y ante esto yo creo que de alguna manera, ojalá los economistas más dogmáticos entiendan y empiezan a entender la importancia de las instituciones, ¿sí? Y de instituciones que no son solo reglas de juego para el mercado, sino que tienen que estar socialmente articuladas y legitimadas. Pero entonces que hubo una especie de juego un poco, una especie de
de complot para generar un relato que hablaba de un éxito que en todo caso no era tal, o mejor dicho, que no coincidía con una mirada democrática, redistributiva, horizontal, ¿verdad? Yo creo que no es un complot. Creo que hay mucha gente que hizo cosas muy malas en este tiempo. Pero básicamente, para mí, digamos, hay un audio que circuló de la mujer de Piñera. Sí, claro. Que seguro circuló por acá también. Sí, claro. Que para mí lo que refleja es algo que es muy real. Y es que la élite chilena está en el nivel de segregación residencial, de burbuja en la cual uno puede vivir, ¿sí? Y por lo que hablábamos la vez pasada, es tan innecesario de alguna manera vincularte a los sectores populares, incluso para movilizarlos electoralmente, porque fueron dejando de votar, claro. ¿sí? Que perdiste toda capacidad de empatía, no sabés lo que pasa, ¿sí? Y uno lo ve en distintos ámbitos. Hay gente que está muy choqueada, muy dolida, que no entiende lo que pasa, ¿sí? Y que por primera vez en su vida se siente vulnerable, ¿sí? Y siente que el futuro, digamos, que tenía asegurado para los próximos 30 o 40 años está en duda, ¿sí? Por primera vez en la vida, ¿sí? Eso a los sectores populares le pasa todos los días, toda la vida, ¿sí? Entonces yo creo que parte de lo bueno y de lo positivo que está pasando si uno quiere ver la dimensión productiva de la crisis, que siempre la tienen, es que vos ves ciertas señales en las cuales la élite, en este shock, está haciendo una autocrítica y está de alguna manera empatizando con la vulnerabilidad del otro. Y a mí me parece que eso es interesante para construir una sociedad mucho más ahora, más sana. Esa articulación para ir a una sociedad más sana, cito textual, en el marco de las tensiones estructurales que han estado hasta ahora. Está bien, quien habla tiene los ojos muy inmersos en la lógica uruguaya. No se concibe sin el sistema político, ¿verdad? El sistema político ha sido la herramienta. Y cuidado, porque si de algo sabe Uruguay, es de la movilización social. Pero la movilización social a través de los sindicatos, organizaciones sociales, los estudiantes, los trabajadores, siempre tuvo una especie de respeto o diálogo por la estructura política, ¿no? Mira, te doy un ejemplo de estos días. En Ecuador, ¿sí? Tenés el mismo tipo de protesta, hace más o menos la misma distancia temporal, pero la protesta se vuelve hacia atrás, es como un resorte. Y eso tiene que ver con que tenés organización social y política atrás. La CONAIE, ¿sí?, te articula el movimiento social. En el caso de Chile eso no lo tenés. Claro. Ni siquiera, digamos, ahora está empezando lo que se llama la unidad social, que es un grupo de organizaciones sindicales de base que están empezando a ponerle nombre al movimiento y articularlo. Hay un paro general convocado para mañana por un grupo grande de organizaciones bajo la unidad social. ¿Qué pasa con los sindicatos? Están ahí, pero son muy débiles porque en el modelo los sindicatos, y eso es parte, digamos, de lo que tiene que ver con el modelo y con lo constitucional, los sindicatos son muy débiles. Por ejemplo, vos en una empresa tenés 8 o 9 sindicatos y no tenés ningún tipo de articulación por rama de actividad, ¿sí? O sea, no hay negociación colectiva al estilo uruguayo, tripartita. No hay negociación colectiva, negociás en cada empresa. Por ejemplo, si vos tenés una tienda con 8 sucursales, en cada sucursal tenés 7 sindicatos. Ah, mirá. Y en ese contexto te ganan los sindicatos más afines al dueño, digamos, que son los que arreglan con el dueño y te generan condiciones marginalmente mejores, ¿no? Pero siempre bajo la lógica de que mirá qué es esto, o a lo mejor nos quedamos sin laburo. Mira, te cuento hay un libro de Rosana Castiglioni sobre el modelo chileno y ella entrevista a una tecnócrata del régimen de Pinochet y le dice, bueno, ustedes tomaron la decisión de fragmentar a los, o sea, la municipalización de la educación fragmenta a los sindicatos. ¿Cuál es la lógica de esa decisión? Y la tipa le dice con toda honestidad, le dice, mirá, es que nosotros preferíamos tener 350 sindicatos pequeños, ¿sí?, uno por cada municipalidad, que tener un sindicato grande de profesores, ¿sí? Entonces, esa es la fragmentación que vos tenés hoy en el mundo sindical. Al mismo tiempo hay una cantidad de gente que no está afiliada a sindicatos que está protestando. Y voy a lo que me preguntabas vos, o sea, los partidos están completamente
entre choqueados y deslegitimados, ¿sí? La confianza hoy en los partidos políticos es de las más bajas en la historia de Chile, y esto te abre un vacío de poder. Y ahora vamos a la otra inquietud. Que está siendo llenado. Hubo una encuesta la semana pasada respecto a candidaturas presidenciales, o sea, nombres que aparecían como posibles candidatos presidenciales, abierta, y ningún candidato obtiene más del 10%, ¿sí? Entonces tenés una cantidad de gente que podría ser de tendencias totalmente diferentes, ¿sí? Y gente que está ganando espacio. Uno en particular que a mí me produce muchísimo miedo es José Antonio Kast, que es un liderazgo de ultraderecha. El atajo es pensarlo como un mini Bolsonaro, ¿sí? Uh-huh. Que está pegándole al gobierno duramente por no reprimir y por no ponerse los pantalones. Claro. ¿Sí? Y que está de alguna manera llamando a la organización de los chalecos amarillos, que no son como los chalecos amarillos franceses, ¿sí? Sino que son grupos de autodefensa, autoconvocados, ¿sí? Para ir a confrontar con los manifestantes. Son facciones fascistas. Para policiales, digamos. Sí, pero porque, claro, también, porque las realidades son complejas, en el marco de todo esto que está ocurriendo, en efecto ha habido desbordes criminales delictivos, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, que son perfecta pieza para alimentar ese discurso. Mirá, ¿no? Y esto de los chalecos amarillos es súper interesante, porque empezó en los primeros días donde había saqueos, ¿sí? Lo que hace la policía, porque acá también se juega la desigualdad, es la policía y los militares van a asegurar el barrio alto, ¿sí? Y dejan liberadas zonas de los barrios populares donde se producen saqueos, muchas veces articulados por bandas narco, y en ese contexto, por la investigación que hago en esos sectores, que me decían, mirá, estamos hasta las 4 o las 5 de la mañana con mis vecinos, con palos, con palas, defendiendo gente las casas. Que de pronto es víctima también de esa... Por supuesto. Defendiendo de los que también son víctimas, pero además son delincuentes. O por lo menos abrazan decisiones del delito. Y en ese contexto, Leo, ¿y qué pasa con Carabineros? Carabineros pasó a las 11 de la noche y nos dijo, muchachos, están solos. Nosotros no podemos estar acá, arréglense. Eso generó en los sectores populares movimientos de defensa más bien pasivos ante las hordas que saqueaban, ¿sí? Pero eso mutó una vez que las movilizaciones empiezan a hacerse desde el centro hacia el barrio alto y empiezan a atacar, y las movilizaciones han sido súper estructuradas en términos, los saqueos incluso han sido súper estructurados y ideológicos en términos de atacar farmacias, shoppings, bancos. A los kioscos los dejan, los almacenes chicos los dejan, van contra, digamos, las empresas, digamos, claves del sistema. Uh-huh. También algunas universidades. Y cuando el movimiento de la vandalización empieza a ser hacia el barrio alto, ¿sí? Ahí los chalecos amarillos empiezan a ser mucho más ideológicos y empiezan a ser de clase alta en general, tratando de pegarle a los protestantes. Hay un caso ayer en Reñaca de un chaleco amarillo que le disparó a unos manifestantes que estaban en la playa. Esto es al lado de Viña del Mar, ¿sí? Disparó una bala, hirió a un niño y era uno de estos que además digamos, no tiene autorización para porte, supongo, ni nada de eso. Era un americano, además, ciudadano americano, ¿sí? Con un chaleco amarillo, norteamericano de Estados Unidos, norteamericano, ¿sí? Con un chaleco amarillo que disparó en la playa y le pegó a un niño, ¿sí? Entonces se están dando esos desbordes y atrás de eso, de ese movimiento de chalecos amarillos, hay figuras como José Antonio Kast instigando a represión dura. ¿Ha tenido o tiene algún cargo político? ¿Forma parte del Parlamento, del Congreso? Él fue parlamentario por la UDI. En la última elección se salió de la UDI, creó un nuevo partido, se llama Unión Republicana o Unidad Republicana. Sí. Y es uno de los 2 o 3 que figura con más menciones hoy en el panorama electoral. Entonces, por ese lado está complicado, y está complicado también por el lado te lo comentaba en la pausa, digamos, de facciones
pequeñas pero muy influyentes también en la nueva izquierda, que ven esto como una situación pre-revolucionaria y están trabajando para que venga la dictadura del proletariado. Multiplicar las contradicciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuanto peor, bajo la lógica, cuanto peor mejor. Entonces, la situación es compleja. Eso no es la concertación, digamos, como por fuera. No, digamos. yo diría que mi impresión, y habiendo hablado con algunos de estos grupos, es que hay una parte del nuevo movimiento de izquierda que surge de los estudiantes, que está tratando de negociar con la concertación, pero la concertación es un desorden completo, tiene problemas serios de legitimidad. Y hay otro grupo, yo diría, hay tres facciones: los pre-revolucionarios, los que están tratando de articular con el viejo sistema, y una tercera facción que a mí me parece la más interesante en términos de lo que está tratando de hacer, que se está tratando de vincular con el partido de Piñera. Y el partido de Piñera, el presidente del partido de Piñera, fue el primero en salir a decir: necesitamos una reforma constitucional, necesitamos un pacto social nuevo, ¿sí? Y estamos dispuestos para negociar eso. Entonces, de alguna manera, y esto, o sea, no hay ninguna garantía de que suceda, hay gente, digamos, en el movimiento de izquierda nuevo que está tratando de trazar una alianza con gente de la centro derecha, ¿sí? El único objetivo que tienen ambos en común probablemente es sacarle piso a las opciones más ultra de un lado y de otro. De todas maneras, en el final te digo, parece haberse instalado, por lo menos en un discurso, que hay que ver que A, qué tan sincero es, B, qué tan efectivo para llevarlo a la práctica, de que, bueno, otra forma de redistribuir habrá que encontrar, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y eso no puede quedar fuera o no puede, no nos podemos dar el lujo, yo diría. Y la clase política y la clase dirigente en Chile no se puede dar el lujo de que la dimensión social del problema quede opacada por la discusión constitucional. Porque si no, estás de nuevo con un problema de sustentabilidad del modelo de desarrollo, ¿no? O sea, podrás tranquilizar las aguas, podrás volver a crecer, pero vas a seguir teniendo estos desafíos estructurales, ¿no? Bien, bien. Y en educación, que les va tan bien, en teoría, que en las pruebas PISA andan fenómeno, ¿no se supone que la educación, al poseer un conocimiento, te permite a vos, de lograr superaciones personales, familiares, pero también objetivamente salir de estándares de pobreza? Y yo creo que lo que hemos reivindicado acá, ¿verdad? Como la escuela como parte de la democratización. El funcionamiento de la educación es interesante, pero lo que hay que entender es que es como la pobreza y la desigualdad. La educación mejoró. Hoy la educación, en términos de ese tipo de índice, pero también de otros, funciona mejor que lo que funciona la educación en Uruguay, sin duda, ¿sí? Pero hay un gran pero. El gran pero es... hay escuelas donde van los pobres, hay escuelas donde va la clase media, hay escuelas donde van los ricos, ¿sí? Y no importa la calidad que te den en esa escuela, no importa incluso si vos llegás a la universidad desde una u otra escuela, las redes que te da ir a una escuela de ricos, las redes que te da ser parte de esa élite desde niño, ¿sí? Determinan a quién le va bien, claro, seguramente, y a quién, aunque se rompa el lomo, probablemente no le vaya bien o no le vaya tan bien. Claro. ¿Sí? Le puede ir mucho mejor que a sus padres, y le va mejor que a sus padres. Entendido. ¿Sí? Pero no le va mejor que a otros que con el mismo esfuerzo les va mucho mejor. Para que esto quede, digamos, para darte un dato, digamos, que para mí es bien choqueante. En Chile no importa tanto a qué universidad fuiste, importa a qué colegio fuiste. ¿Sí? Y si no me equivoco, en el gabinete, ahora ha cambiado, digamos, pero en el gabinete de Piñera, y esto es lo mismo para todos los gobiernos de los últimos 40 años, los ministros pertenecen a 7, 8 colegios, ¿sí? Se conocen desde niños. Claro, ¿sí? Claro. Pueden ser de izquierda, de derecha, pero es una élite social impermeable a gente que tiene más oportunidades, que ha tenido más oportunidades, que se ha roto el lomo
que probablemente tenga mejores capacidades en algunos casos, pero que no puede romper esos techos de cristal que se dan en la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esas mejoras, digamos que son mejoras significativas, también son frágiles, en el sentido de que vos estás mejor hoy, pero si te enfermas, o si tu madre se enferma, o si tu hijo tiene un cáncer, todo lo que construiste cae. La cobertura de salud, hay problemas por ese lado. Hay problemas serios con la cobertura de salud, y yo diría, hay dos temas graves que han pasado. Estamos muy enfocados en educación por la importancia de los jóvenes en esta revolución, pero hay dos temas graves que no se han tratado tanto. Uno es salud, ¿sí? Las listas de espera, los problemas de endeudamiento por eventos críticos de salud, etcétera. Y el otro tema que estaba encubierto, digamos, y sobre el cual han empezado a salir datos ahora, es pensiones. El modelo de pensiones de AFP. O sea, la seguridad social. La seguridad social. El modelo de pensiones de AFP que arma el hermano de Piñera bajo el régimen de Pinochet, ¿sí? Recién ahora está en régimen, es decir, toda la gente que se está jubilando hoy es la gente de ese sistema. Y están con pensiones miserables, y hay una epidemia de suicidios, por ejemplo, en la tercera edad, de gente que se suicida porque no tiene para vivir, ¿sí? Eso estaba encubierto, ¿sí? Y es parte de lo que está emergiendo, y hay muchos viejitos que están saliendo a la calle o que ponen carteles en sus casas diciendo los jóvenes están haciendo lo que yo no me animé a hacer, y muchos jóvenes que están diciendo yo estoy luchando por mi abuela. 10 segundos, últimos 10 segundos, soy terrible mal amigo tuyo al decirte, ¿y qué rol están jugando los que construyen los relatos de los hechos, en particular los medios de comunicación? Hay bastante crítica sobre los medios de comunicación. También hay un movimiento súper interesante, y sé que esto te va a llegar un poquito más de 10 segundos, pero CNN Chile, digamos, que es el canal que yo diría más independiente de los que hay hoy en Chile, tiene una visión desde hace tiempo un poquito más crítica del modelo. Y esta última semana perdió auspicios de anunciantes clave en términos económicos, ¿sí?, por su agenda política. CNN Chile. Entonces tenemos, digamos, un sistema de medios que es súper funcional al sistema, y los empresarios, digamos, yo te decía hoy, muchos empresarios atinaron. Hay otros que ante este contexto dicen, bueno, te voy a sacar en los anuncios porque estás siendo demasiado poco funcional a mis intereses. Y el gerente de esa empresa dio una cuña el otro día diciendo, no importa que pague algún costo político con esto, bajo el precio del pollo 1.000 pesos y la gente va a comprar mi pollo y no el de la competencia. Bien. Bueno, algunas cosas de estas y otras más seguramente podrán escucharse en el taller preparatorio para el Seminario Internacional Ciclos y Tendencias Política. En realidad es el Seminario Internacional Ciclos y Tendencias Política, Sociedad y Economía en América Latina, que se va a realizar mañana martes, ¿no? Es acá en mañana la Facultad martes. de Ciencias Sociales, ¿no? Esto va a ocurrir con un formato abierto, ¿no? Para la gente interesada. ¿Estoy bien en lo que digo? Sí, es un formato abierto. ¿O te maté con la pregunta? No, es un formato, por lo que tengo entendido, es un formato abierto. Desde 11:30 a 7 de la tarde vamos a estar sesionando mañana. Sí, vas a estar allí con Gabriel Kessler y Rubén Lovuolo, con la moderación de Fernando Filgaira. Sí, y hay muchos otros académicos y académicas que van a participar. Es un programa largo, sí, Gabriel y Odone, entretenido. Gustavo Bittencourt, Carmen Estradés, Verónica Amarante, nuestra amiga Verónica Pérez, claro, que sabés que estaba previsto que viniera hoy, pero aceptó porque era un amigo, digo. Está bien. Porque hay una cosa que tenemos pendiente de hablar con Vero, que es experta en estos temas, y es qué arrojó en el Uruguay la representación femenina luego de la cuotificación. A propósito de las elecciones, cómo va a estar conformado el Parlamento. Y bueno, y de eso también nos llevamos unas cuantas sorpresas, ¿eh? Sin duda. Bien. Sin duda.
Bueno, no hay que escupir para arriba. Gracias, Juan Pablo, gracias por todo, gracias por tanto. Y bueno, buen trabajo acá en la universidad. Estuviste en la Universidad Católica hace un mes, creo, ¿no? Ahora en la universidad. Y después ya vendrán las vacaciones, imagino, ¿no? Después se supone que vienen las vacaciones. Allá por los lados de San Luis, por aquellos lados, ¿no? Los Titanes. Los Titanes. Bueno, los Titanes y ¿cuál es el de al lado? La Tuna. La Tuna, que trabajan juntos en el club. Juntos en el club. Bien, bien. Bueno, gracias Juan Pablo por gracias, tanto. es un placer como siempre. Y el placer es mío, nuestro. Nos vamos a la pausa y al regreso Álvaro Padrón. Hoy estamos de parabienes en cuanto a la calidad de nuestros invitados. Álvaro Padrón, a ver si nos da alguna clave para entender dos asuntos que también tiene con la región. Bolivia, por un lado, lo que está ocurriendo allí, las razones que provocaron este golpe de Estado en ese país. Bueno, las curiosas, no quiero sacarte de tema, Juan Pablo, lo de Bolivia, desde la perspectiva académico, ¿es un golpe de Estado? Sí, yo creo que no tiene otra descripción posible, es un golpe de Estado. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo La Mañana en Camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.